Ya escucharon mi presentación. Soy Pedro Arellano, gerente jurídico de aquí de la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, y hoy vamos a tratar el tema de actualización y recargos. Es un tema muy fácil, muy rápido y que nos da muchos problemas porque es un cálculo que se llega a complicar un poco, pero lo importante es entender los conceptos de cuándo es actualización, cuándo se paga recargos y asimismo saber hacer el cálculo correcto y cómo determinar y pagar. ¿Vale? Entonces ese es más o menos el objetivo del curso, que identifiquen ambos conceptos, sepan cuándo se debe de pagar, cuándo no se debe pagar y cómo hacer el cálculo y cómo hacer el pago del mismo. ¿Vale? Igual ya saben, cualquier pregunta y en el chat, y le vamos a estar dando seguimiento al final. Ok, nada más que aquí ahora, ahí está. Ok, pues vamos a empezar con lo que serían los conceptos generales. Las actualizaciones en el derecho fiscal es un método que se emplea para transformar un valor futuro en su valor actual equivalente. Esto quiere decir que el dinero que tenemos hoy, por ejemplo, si yo tengo 100 pesos, esos 100 pesos no van a valer lo mismo el día de hoy de lo que valían hace 4 o 5 meses. ¿Vale? Entonces, el simple paso del tiempo va a afectar el valor del dinero. Y este cálculo se realiza mediante una tasa de actualización, y esa tasa de actualización se calcula mediante un factor, y este factor se obtiene mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que se publica mes a mes de todo el año. Y lo que tenemos que hacer es tomar el último publicado para hacer el cálculo así a grandes rasgos. Tomamos el último publicado y el último o el primero que debemos para actualizar. Por ejemplo, si tenemos que actualizar una cantidad de febrero a abril, tomamos el de abril, tomamos el de febrero, se hace una operación aritmética, nos va a dar un factor y este factor se multiplica por la cantidad a actualizar, y, y una vez que se hace ese cálculo ya nos da la cantidad actualizada. La cantidad actualizada nos va a servir para hacer los cálculos de multas, recargos, etcétera. ¿Vale? Todas las cantidades se deben de actualizar conforme al Código Fiscal. Bueno, ahorita entramos en ese detalle. Todas se tienen que actualizar conforme al Código Fiscal. Todas las cantidades que están en dinero líquido, o sea, en una cantidad exacta en dinero, se tienen que actualizar. Y como concepto general, el recargo es una cantidad o es un causante que se le cobra como una sanción por el pago tardío de un impuesto. Generalmente se señala en porcentajes mensuales, y estos porcentajes se van incrementando dependiendo el tipo de deuda o el tipo de administración o el tipo de no pago o el tipo de acuerdo que se tenga. ¿Vale? En este caso se publica una tasa a inicio de año que ahorita está en 0.98, si mal no recuerdo, y dependiendo, por ejemplo, en el Código Fiscal dice que se va a aumentar, se va a calcular esta tasa más el 50% por cada mes de plazo. En este se calcula desde el mes en que tuviste que haber pagado hasta el mes que pagaste. Así haya pasado un día, esto es muy importante señalarlo, de acuerdo con el Código Fiscal, siempre se tiene que hacer el cálculo de un mes. O sea, aunque tu obligación haya sido el día de ayer y el día de hoy cubriste con esa obligación, ya se generó una tasa de recargos que es de un mes. Eso por cómo está redactado el artículo 21 del Código Fiscal, que habla específicamente de recargos. Vamos a pasar así rápido a los fundamentos legales. El de la actualización es el 17. En el 17 nos da los lineamientos para cuándo se debe de aplicar la actualización, que nos dice que el monto de las contribuciones, los aprovechamientos y las devoluciones a cargos del fisco federal. Esto es muy importante también. Cuando el fisco te regresa dinero, también tiene que estar actualizado. Dice que se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios del precio del país. Es lo que les comentaba, los cambios del precio del país se miden con el factor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y nos dice
que debemos actualizar con el INPC del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. ¿Okay? Esto puede sonar un poco confuso, pero en realidad lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, si tenemos que actualizar una cantidad, como comentaba, de febrero a abril, tenemos que tomar el de abril, si ya está publicado, o el último publicado, y tenemos que tomar el correspondiente a febrero. Hacemos una operación aritmética que ahorita la vamos a ver, y eso nos va a dar un factor. Ese factor se va a multiplicar por la cantidad a actualizar, y la cantidad que obtengamos va a ser el monto ya del impuesto del aprovechamiento actualizado. También nos dice el 17 que en lo que les decía, si en caso no se ha publicado el índice nacional de precios al consumidor, se va a utilizar el último publicado. O sea, no hay como que vaya a quedar ahí el lugar a dudas. Por ejemplo, si vamos a actualizar un mes, por ejemplo, de marzo a abril, y en abril no se ha publicado, entonces vamos a tomar el de marzo, lo cual nos va a dar el factor de 1, lo que significa que no va a haber actualización. Algo muy importante es que las cantidades actualizadas conservan su naturaleza jurídica antes de la actualización. Esto quiere decir que la actualización se considera ya parte del impuesto, ¿vale? No es como que digo, tengo que pagar el impuesto, que se conoce como monto histórico, y la actualización, esa puede ser condonada o puede ser perdonada. En algunos casos, sí existe, por ejemplo, cuando se llega a un acuerdo con Prodecon, que te dice, te vamos a perdonar las actualizaciones, pero el impuesto en el monto histórico me lo vas a pagar. Pero esto es como la excepción a la regla. Siempre la cantidad actualizada ya se considera parte del impuesto, porque es lo que deberías de estar pagando y que no pagaste al momento de que realizaste el pago. ¿Vale? También nos dice el 17 que cuando hagas tu operación para el factor de actualización y te dé menos de 1, siempre va a ser 1, entonces quiere decir que tampoco habrá actualización. Ok, más o menos es así, es el INPC más reciente entre el INPC más antiguo, y eso nos va a dar un factor de actualización. Ese factor de actualización por lo general debe de quedar en 1 punto y tantos. Ya si son muchos años o si es mucho tiempo, nos va a quedar a lo mejor en 1.9, 2, casi 3. No es tanto. Y una vez que tienes ya el factor de actualización, ese se multiplica por el impuesto a actualizar y nos va a dar ya lo que es el impuesto actualizado. El impuesto actualizado, para hacer la diferencia sobre el monto histórico y la actualización, lo único que tenemos que hacer es una resta donde restamos el impuesto histórico, le restamos el actualizado, perdón, y nos va a dar la diferencia, que es única y exclusivamente la actualización. Hay que separar la actualización en algunos pagos, por ejemplo, cuando se pagan provisionales de IVA o provisionales de ISR, se tiene que separar la actualización. En el caso de comercio exterior, el pago de las actualizaciones se hace de manera directa con el pago del impuesto, entonces no habría ningún problema. Ok. Pasaríamos a lo que es el artículo 21. El artículo 21 es el que nos habla específicamente de recargos. Los recargos nos señala el mismo artículo que se deberán de pagar cuando no se cumplan con las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, y que este monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta el mismo en que se efectúe. Nos dice, ok, primero lo que vas a hacer para pagar, para hacer el cálculo de recargos es actualizar la cantidad del impuesto. Una vez que está actualizado, debes pagar el concepto de recargos. Como les decía, el recargo es no una multa, sino es un castigo por no pagar en tiempo los impuestos o las contribuciones, o por no pagarlas de manera oportuna. Entonces, ya tenemos actualizado el impuesto y lo que sigue es pagar el recargo. Para hacer el cálculo del recargo, en pocas palabras, lo que nos dice el artículo 21 es, ok, se publica todos los años la tasa de recargos, y lo que vas a hacer es que vas a multiplicar esa tasa por 50
lo cual nos da para este año, desde el año 2019 y 2020, nos da lo que es 1.47. Esa es la tasa de recargos ya fija para cualquier situación fiscal. Y luego eso vamos a sumarle 1.47 dependiendo de cada mes. Si son 4 meses, sumamos 1.47 4 veces. ¿Ok? Y una vez que ya tenemos, nos va a dar lo que es el factor de recargos. Ese factor de recargos se va a multiplicar por la cantidad actualizada y una vez que se multiplique nos va a dar una cantidad ya con recargos y esa solamente la vamos a dividir entre 100. Por aquí está ya más fácil. Es el factor de recargos más el 50% nos va a dar 1.47. Como les decía, esa es la cantidad que nos va a dar siempre. Eso lo vamos a multiplicar por los meses transcurridos y nos va a dar el factor de recargos. Por ejemplo, si son 2 meses nos va a dar 2.94 si me salen bien las cuentas. Y eso lo vamos ese factor de recargos lo vamos a multiplicar por el impuesto actualizado. Y eso nos va a dar algo que denomino yo cantidad recargada. Esa cantidad recargada vamos a dividirla entre 100 y nos va a dar el monto de los recargos. ¿Ok? Los recargos se deben de calcular y se deben de pagar aparte, siempre, ya sea en impuestos al comercio exterior o en las determinaciones mensuales, etcétera, siempre se pagan de manera separada. Pero como, pues para no estar aquí nada más dando un monólogo, bueno, quiero pasar a hacer un pequeño cálculo para que me logren entender. Nada más quiero ver por aquí. Voy a cerrar un poquito el micrófono para activar.
Ahí está. Bueno, aquí tengo una tabla que viene ya con todos los... Digo, estas se pueden encontrar en Banxico o en varias páginas de internet. Este está actualizado y tiene las cantidades de los INPC desde el año 60 y tantos. Entonces, pues ahí está muy completa. Igual, vamos a hacer un pequeño cálculo, primero de actualización y luego vamos a hacer, ya lo que nos resulte, vamos a hacer el ejercicio de recargos. Vamos a tomar una cantidad así totalmente al azar, digamos, no sé, igual si quieren seguir haciendo el ejercicio, a tomar una cantidad al azar, no sé, 7,329. Ese era nuestro impuesto histórico. ¿Ok? Entonces vamos a decir que ese impuesto histórico tenía que actualizarse desde enero de 2019. Entonces tenemos que el factor de actualización de enero de 2019 es de 103.108. Ese es el INPC. Y lo vamos a actualizar al día de, digamos, mayo, que ya está publicado, de 2020. Entonces sería de 105.755. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos dice, si mal no recordamos, es que lo que tenemos que hacer es dividir el INPC más reciente sobre el INPC más antiguo para obtener el factor de actualización. Por aquí voy a poner la calculadora también para que todos lo puedan ver. Entonces, el más reciente es el de abril, que sería 105.755. Lo vamos a dividir 103.108. Nos da 1.0256. Vamos a tomar los primeros 4 nada más. Entonces, nuestro factor de actualización va a ser 1.0256. Aquí lo vamos a señalar. El factor de actualización es 1.0256. ¿Ok? Este de aquí va a ser nuestro factor de actualización. Continuando con cómo se debe realizar el cálculo, si mal no recuerdan, ya que tenemos el factor de actualización, vamos a multiplicar ese factor de actualización por el impuesto a actualizar, que sería los mismos 102.56, digo 1.0256 por los 7.329. Lo tomamos 7.329 por 1.0256 y nos va a dar que la cantidad actualizada son 7.516,62. Lo señalamos aquí. Cantidad actualizada 7.562 7516.62. ¿Ok? La cantidad actualizada es esta, 7.516, que por el redondeo, es importante saber que todas las cantidades deben de redondearse cuando en los decimales queden de 0,1 a 50 centavos, se actualizan hacia abajo, y cuando sean de 51 centavos hacia arriba, se actualizan un peso arriba. Entonces aquí sería 7.517 nuestra cantidad actualizada. Esto sería lo que tendríamos que pagar como cantidad actualizada por 7.329. Es aproximadamente el transcurso, si nos vamos a la tabla, fue de febrero del año 2019 a abril de 2020. O sea, es casi un año de actualización, un poquito más de un año, son 12, 14 meses. Siguiendo con el mismo sentido, vamos a aplicar la tasa de recargos, ¿ok? Aquí hemos quedado que la tasa de recargos se debe multiplicar por los meses. Entonces tenemos 1.47, que es nuestra tasa ya con el 50%, lo vamos a multiplicar
por los 14 meses para obtener primero el factor de recargos como estaba aquí. ¿Ok? Entonces tenemos que es 1.47 por los 14 meses. Nos va a dar 20.58. Nuestro factor de recargo será 20.58. ¿Ok? Ese 20.58, de acuerdo como habíamos leído en el artículo 21, tenemos que multiplicarlo por el impuesto actualizado, que es este, 7.517. Entonces, 7.517 por 20.58 nos da 154.699. Eso lo vamos a dividir entre 100 y nos da que el factor de recargos o la tasa que tenemos que pagar de recargos por la cantidad de 7.329 después de 14 meses son 1.546, ya redondeado 1.547. ¿Ok? Entonces el pago sería 1.547 pesos. ¿Vale? Entonces tenemos que de un monto histórico de 7.329 que debimos de haber pagado en febrero del año 2019 y lo cubrimos hasta abril del año 2020, esos 7.329 se convirtió primero en 7.517 por la actualización y después se le van a agregar otros 1.547 como un cargo por no hacer el pago a tiempo. Así es como básicamente se calculan actualizaciones y recargos. Es un cálculo cuando uno lo entiende es muy fácil, pero sí se llega a complicar porque sí la ley es un poquito complicada. No sé si quieran ya que comencemos con las preguntas y respuestas. Y si pueden ser específicas, no hay problema, pero más o menos es como se hace el cálculo de las actualizaciones de cargos. Lo que sí, siempre hay que estar atento cuando se le ha publicado el INPC, porque es lo que principalmente va a determinar la variación de la tasa, porque la tasa va a ser variable dependiendo de cada operación y dependiendo de los meses que han transcurrido en cada operación. Bueno, ¿ya tenemos preguntas? Ok, es muy importante. Cualquier duda que tengan, podemos aprovechar a nuestro expositor, el licenciado Pedro Arellano. Si gustan abrir micrófonos, si gustan abrir videos, si tienen algún caso en particular que quisieran aprovechar el conocimiento de nuestro expositor. Jaime Moreno nos pregunta, ¿el 50% de los recargos indicado en la fórmula, de dónde se obtiene? Aquí. Ok. El 50% viene en el artículo 21. El artículo 21 nos dice exactamente que se va a publicar la tasa de recargos, ¿ok? Pero nos dice, o sea, esa tasa de recargos va a ser mensual, dependiendo del tiempo que pase, pero como es un recargo por mora, nos dice también aquí, justamente aquí, en el primer párrafo del 21, de incrementar en 50% a la que mediante ley fije anualmente el Congreso de la Unión. O sea, se publica la tasa de recargos a nivel general y es a nosotros para hacer los pagos, los recargos en materia fiscal o de comercio exterior, tenemos que incrementar esa tasa que publica el Congreso en un 50%. Les decía, si mal no recuerdo es 0.96 y al hacerle la añadidura del 50% nos da la tasa que hemos quedado de 1.47, que es la que tenemos aquí.
O sea, esa es la para cualquier cuestión fiscal, 1.47 es la que vamos a multiplicar por cada mes. De ahí sale ese 50% que le añadimos al factor de recargos. Del mismo 21 que nos dice la que publique el Congreso de la Unión, se le suma el 50% y eso hace que nos dé la cantidad de 1.47. De ahí viene. Si tengan más dudas. Jaime Moreno nos contesta que de acuerdo, muchas gracias. Bueno, también es bueno que sepamos o que conozcamos que en la resolución miscelánea fiscal, ahí se publica la tasa de recargos también. O sea, aunque viene el cálculo o cómo obtener la tasa de recargos en la ley, bueno, en el Código Fiscal de la Federación, también se publica en la resolución miscelánea fiscal, ahí ya viene con el cálculo hecho y todo, o sea, es como más fácil de encontrar, pero de todos modos el recargo es fácil porque es una publicación al año que se hace por lo general a principio de año. Ese es digamos, el recargo moratorio que va a aplicar para todo el país. Para cuestiones fiscales nada más lo multiplicamos por 50, le añadimos el 50%, perdón, y ya nos va a dar. De todos modos, la página del SAT también lo publica, o sea, está publicado desde inicios de año. Lo que sí es muy importante que estemos dando constantemente es al INPC. El INPC se publica mes con mes y es el que nos va a servir para determinar la actualización. Entonces, ese se publica directamente en el diario oficial por se me fue el nombre, por el INEGI. Por el INEGI se publica mes con mes y eso es lo que nos va a dar como la pauta para saber cuánto es lo que vamos a actualizar. Así pasen 2 o 3 meses, por ejemplo, una operación. En una operación donde yo realicé la operación, digamos que fue un temporal, la realicé en enero y luego resulta que tengo que, bueno, vamos a poner el ejemplo. En febrero de este año tuvimos que haber hecho el retorno de esa mercancía, pero no lo hicimos. Entonces ahí entramos en el dilema, ¿desde cuándo voy a pagar la actualización y si tengo que pagar recargos? En ese caso en específico, cuando son los temporales, se debe de actualizar desde la fecha en que la mercancía ingresó al país y se tiene que hacer el pago de recargos desde la misma fecha en que estábamos obligados a hacer el pago de los impuestos. En este caso tendríamos que pagar tendremos que actualizar y recargar desde que la mercancía ingresó al país si no se hizo el pago. Creo que hay más preguntas. Ok, dice Ana Delgadillo que en el caso de las empresas certificadas y BAYEPS se deben pagar directas actualizaciones. Si se tuvo los diversos rubros, es decir, A, AA y AAA. Deben pagar actualizaciones si se tuvo los diversos rubros. De hecho, la actualización, o sea, nadie está exento de pagar actualización, porque, como les decía, solo el paso del tiempo hace que se tenga que pagar, porque el dinero no vale lo mismo el día de hoy de lo que va a valer el día de mañana, o en un mes, o en un año. Entonces, todas las empresas están obligadas a actualizar sus cantidades. Lo que no se debe de actualizar, y esa actualización la debe de hacer digamos, el Estado o la Secretaría de Hacienda o quien lo debe de hacer, son las actualizaciones de las multas y esas tienen un cálculo totalmente diferente, pero todas las cantidades que sean a cargo del contribuyente se deben de actualizar
y se deben recargar siempre y cuando no se haya hecho el pago correcto. Pero sí, las empresas certificadas IVAYEPS, si no pagaron algún impuesto o se pasaron en el tiempo, sí deben de hacer el pago de las actualizaciones, sin importar si es A, AA o AAA. Lo que sí hay que recordar es que si estamos hablando del IVA o del IEPS, no se deben de actualizar porque estamos no pagando, pero estamos cubriéndolo con el crédito fiscal. Entonces, esas operaciones no deberían de llevar actualización, a menos de que se pasen el tiempo de retorno, entonces sí ya habría un problema y ahí sí se debería actualizar y de hacer el recargo. Ok, también nos pregunta Jaime Moreno, dice, muy bien, de acuerdo, muy bien, muchas gracias. Una pregunta más. En un pedimento global complementario que se realiza por el ejercicio fiscal, ¿el proceso sería igual? La respuesta es sí. Vamos a tomar desde el inicio del periodo fiscal hasta el último año del periodo fiscal. Vamos igual a sacar la actualización, vamos a sacar el cálculo de los recargos. En este caso serían 12 meses de recargo, multiplicamos 1.47 por 12 y en el caso de las actualizaciones sacamos el último mes y el del primer mes del ejercicio fiscal, que sería diciembre-enero, por ejemplo. Se hace el mismo cálculo y se multiplica por la cantidad que se debió haber pagado. Ese sería es exactamente el proceso igual. De hecho, en cuestiones de fianzas es un trámite exactamente igual, nada más que se proyecta, también se puede proyectar a futuro. Por ejemplo, tomamos el último, el de la obligación, y ese se multiplica por 12, el factor, y con ese ya actualizamos y recargamos a un año. Pero es exactamente el mismo proceso para un pedimento global complementario. También nos pregunta José que no tiene apellido. Dice, buenos días. Para el global complementario, me imagino clave de pedimento, global consolidado, sería la misma operación para aplicar recargos y actualizaciones. Perdón, global complementario. Así es. Creo que era la misma pregunta, se aplica exactamente igual, nada más que aquí actualizamos por todo el periodo fiscal o los periodos fiscales que vayamos a actualizar, que en este caso serían 2 o 3 pedimentos dependiendo los globales que vamos a presentar, pero sí, se aplica a todos. Bueno, no sé si tengan más preguntas, todavía tenemos un poco de tiempo, de hecho nos lo aventamos rápido porque este método nos permite que seamos más concisos y no tengamos tantas interrupciones, pero no sé si tengan alguna otra pregunta. Vamos a hacer un repaso rapidísimo otra vez de cómo se hace el cálculo, como habíamos visto, para que no haya ningún problema. Para determinar el factor de actualización, recordemos, es el INPC más reciente o en el que vayamos a pagar y el INPC más antiguo, que es por lo general la fecha que se debió de cubrir el impuesto. Esto nos va a dar un factor de actualización. Ese lo vamos a multiplicar, se lo vamos a poner ahí en nuestras calculadoras, por el impuesto a actualizar y eso nos va a dar el impuesto actualizado. Una vez que tengamos el impuesto actualizado, vamos a dejarlo ahí a un ladito y vamos primero a tomar el factor de recargos más el 50%, como comentamos con el 21 del código, que es 1.47 por los meses transcurridos y nos va a dar el factor de recargos. Después, con el factor de recargos, lo multiplicamos por el impuesto actualizado y nos va a dar una cantidad que yo denomino recargada. Y esta cantidad la vamos a dividir entre 100. ¿Por qué entre 100? Que se me pasó a explicar. Porque como es un porcentaje, la tasa de recargos, entonces hay que quitarle 2 ceros. Entonces, ya una vez que hagamos esta división de la cantidad recargada entre 100, ya nos va a dar el pago de recargos y nos vamos a pagar. Como habíamos visto, por una cantidad que sacamos ahí random de 7,329. Por la pura actualización, que fueron 14 meses, fueron 7,517 para el pago y fueron 1,547 pesos lo que se pagaría de recargos por 14 meses transcurridos.
y actualizado y recargado. Sería más o menos así. No sé, igual vuelvo al punto. Si tienen alguna duda, no se las guarden. Igual, por aquí les dejo, igual la presentación se las vamos a estar enviando. Les dejo mi correo para cualquier duda, cualquier consulta. Ahí estamos a la orden. También les pido que ingresen a la página de la asociación. Y pues no me quedaría más que agradecer. Y por favor, pueden tomar con sus celulares, escanear el código QR que tenemos aquí, el cual nos llevará a una encuesta de satisfacción para donde pueden dejar sus comentarios, pueden calificar el evento. Y les agradecemos mucho porque esto nos ayuda a mejorar día con día y estamos a sus órdenes. Ok, pues muchísimas gracias, Pedro. No nos queda más que agradecerte tu participación, el compartirnos todos tus conocimientos. A los participantes también les agradecemos que nos hayan acompañado esta mañana, regalarnos un poco de su tiempo porque sabemos que con las operaciones todos están pues realmente ocupados. En ese sentido, como les comentaba Pedro, les pedimos nos apoyen con sus comentarios a través de la encuesta de evaluación, a la cual podrán acceder al escanear el código QR que tienen en pantalla. Sin más, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro. Fue una excelente presentación y pues a nombre de esta asociación nos despedimos y que tengan un excelente día. Gracias.